Buenas, mi nombre es Tadeo Roldán Ortega López, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de tomografía computada multidetector de arterias coronarias. La enfermedad aterosclerosa de las arterias coronarias es la principal causa de muerte en países occidentales y no deja de ser la excepción en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las muertes por enfermedades aterosclerosas de arterias coronarias representa aproximadamente del 18 al 20% del total de muertes ocurridas en el país. La prueba diagnóstica considerada como estándar de oro para dicha enfermedad es la angiografía invasiva, la cual cuenta con una alta resolución espacial y temporal, conceptos que aprenderemos posteriormente en la clase. Con este método diagnóstico desarrollado por Sones en 1958, comenzó una nueva era que produjo el desarrollo de las técnicas tanto de revascularización percutánea y quirúrgica, que en la actualidad son una práctica rutinaria en el manejo de la cardiopatía isquémica. Actualmente, más de 2 millones de procedimientos de angiografía se realizan cada año en los Estados Unidos. Sin embargo, solo un tercio de ellos se practica en conjunto con un procedimiento terapéutico. Es decir, 2/3 de los procedimientos es únicamente con carácter diagnóstico. Aunque la angiografía invasiva es un método rutinario con una baja morbimortalidad, claramente ha condicionado una mejoría en el diagnóstico de los pacientes con cardiopatía isquémica, pero también ha contribuido a un incremento en los costos de atención de este grupo. Esto ha llevado a un creciente interés en la búsqueda y desarrollo de nuevos métodos diagnósticos de carácter no invasivo y de impacto clínicamente equivalente a la angiografía convencional. La tomografía computada, inventada por Godfrey Hounsfield en 1972 en Inglaterra, ha tenido una evolución insospechada y un empleo prácticamente ilimitado. Mientras los sistemas de primera generación adquirían una sola imagen aproximadamente en 300 segundos, en la actualidad los equipos de cuarta generación realizan la adquisición de hasta 256 imágenes en tan solo 400 milisegundos, es decir, prácticamente 900 a 1000 veces más rápido que los aparatos de primera generación. La tomografía multidetector fue desarrollada hacia finales de la década de los 90 y es considerada actualmente como el método no invasivo de elección para la evaluación vascular del tórax. Sin embargo, su papel en el estudio del corazón se encontraba limitado debido al movimiento cardíaco rápido y continuo, a la compleja anatomía cardiovascular y a las pequeñas dimensiones de las arterias coronarias. Sin embargo, debido a los avances tecnológicos y la utilización de múltiples estrategias para mejorar esto, hoy en día es posible obtener imágenes tridimensionales del corazón y del cuerpo entero en segundos. La tomografía computada multidetector cuenta con las siguientes ventajas. Es un método no invasivo, es rápido, el tiempo en sala es de 10 minutos y la adquisición de las imágenes en 15 segundos. Una capacidad multiplanar para evaluar en conjunto tanto estructuras cardíacas como cercanas a esta. Menor costo que la angiografía y genera imágenes cardíacas y extracardíacas sin la interferencia o sobreposición de estructuras adyacentes. A continuación hablaremos de conceptos fundamentales para la comprensión de la utilidad de la tomografía multidetector de arterias coronarias. La resolución espacial se define como la distancia mínima necesaria en milímetros entre dos objetos para poderlos distinguir como separados. Entre menor sea esta distancia, mayor es la resolución. Por ejemplo, los tomógrafos actuales tienen una resolución espacial de hasta 0.4 milímetros. La resolución temporal se define como el tiempo expresado en milisegundos que el tomógrafo requiere para adquirir una imagen
Al igual que la resolución espacial, entre menor sea este número, mayor es la resolución. En la actualidad se pueden adquirir hasta 256 cortes por cada vuelta del tubo de rayos X, cada uno con un grosor de 0.4 a 0.5 milímetros. Esta resolución espacial submilimétrica es indispensable para la evaluación de las arterias coronarias, las cuales tienen una conformación tridimensional compleja y un diámetro pequeño. Por ejemplo, el tronco coronario izquierdo mide aproximadamente unos 4 a 5 milímetros y las porciones distales de las arterias coronarias miden aproximadamente 1 milímetro. Por lo tanto, esta resolución espacial permite la evaluación de los segmentos principales y distales de la irrigación coronaria. El incremento de los números de detectores a través del tiempo y el desarrollo de la tecnología ha permitido disminuir el tiempo de apnea y el número de latidos cardíacos necesarios para detener el estudio y por ende reducir los artificios de movimiento. Una alta resolución temporal también es indispensable para minimizar los artificios por movimiento generados por el latido cardíaco. Una resolución temporal ideal es aquella que evitaría los artificios de movimiento cardíaco, es decir, aproximadamente entre 100 a 250 milisegundos. Tiempos necesarios para obtener imágenes en fases sistólicas y diastólicas respectivamente. Esta gráfica representa la evolución de los tomógrafos multidetectores a través del tiempo. Podemos observar que a medida que han aumentado los detectores del tomógrafo, ha ido aumentando lo que es la resolución espacial y ha ido aumentando también la resolución temporal. Por lo tanto, el tiempo de adquisición de las imágenes en dichos estudios ha ido disminuyendo. Pese al avance de la tecnología y al desarrollo de equipos de tomografía de última generación con multidetectores, existen factores propios del paciente que pueden condicionar la adquisición de imágenes de calidad. Dentro de ellos tenemos la frecuencia cardíaca, que es de las más importantes. También tenemos el ritmo que presenta el paciente y la anatomía propia de los vasos cardíacos. La resolución temporal disponible requiere de una frecuencia cardíaca media menor a los 70 latidos por minuto para evitar artificios por movimiento. La calidad diagnóstica, por lo tanto, es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca del paciente. Y la importancia de la frecuencia cardíaca no solo radica en el hecho de obtener imágenes de calidad, sino también en que la radiación es mayor en aquellos pacientes que presentan frecuencia cardíaca alta. La frecuencia ideal para hacer el estudio es menor de 60 latidos por minuto y todos aquellos pacientes que presenten una frecuencia cardíaca mayor de 70 deben prepararse. Existen múltiples protocolos que reducen la frecuencia cardíaca en alrededor del 80% de los pacientes y se emplea por lo general beta bloqueadores por vía oral, como son atenolol o metoprolol, de 25 a 100 miligramos una hora antes del estudio, o por vía intravenosa metoprolol de 5 miligramos en infusión de 3 minutos al momento del estudio, hasta un máximo de 15 miligramos repartidos en dosis cada 5 minutos. En algunos otros centros se practica lo que es el beta bloqueo por vía oral 1 a 3 días antes del estudio. En aquellos pacientes que tienen contraindicaciones de utilizar los beta bloqueadores, como son el asma, bloqueo AV, insuficiencia cardíaca descompensada, diabetes descompensadas, se puede utilizar calcio antagonista, como son el diltiazem de 60 a 90 miligramos por vía oral, o intravenosa diltiazem de igual manera de 10 a 20 miligramos en infusión de 3 minutos. La mejor calidad de las imágenes se obtiene cuando el corazón tiene el mismo tamaño y forma en el mismo punto del ciclo cardíaco, por lo que en aquellos pacientes que tienen ritmos irregulares o con latidos ventriculares prematuros,
frecuentemente se presentan imágenes de calidad no diagnóstica. En estos pacientes se sugiere que los intervalos de reconstrucción sean seleccionados manualmente y que se eliminen para la reconstrucción los latidos ventriculares prematuros, en donde el intervalo de reconstrucción generalmente coincidirá con la fase sistólica con el consecuente artificio por movimiento. Por lo tanto, debido a los problemas presentados propios del paciente, tenemos que encontramos arterias coronarias en movimiento hasta 4 centímetros de desplazamiento por segundo. En estos pacientes ya se pueden utilizar beta bloqueo, ya describimos cuáles son los protocolos, sincronización cardíaca y algoritmos de reconstrucción en cualquier punto del ciclo cardíaco y una alta resolución temporal que está dado propiamente por el equipo. En arterias pequeñas necesitamos una alta resolución espacial, un pitch pequeño que se define como el pitch no es más que el movimiento de la camilla a través del tubo de rayos X del tomógrafo, una vasodilatación con nitrato. Generalmente en estos pacientes se utiliza lo que es 5 miligramos de isosorbide sublingual o 0.4 miligramos de nitroglicerina sublingual con el objetivo de mejorar la visualización de las arterias coronarias distales. En el movimiento respiratorio tenemos que debemos hacer una adecuada explicación del estudio al paciente para que coopere con el tiempo de apnea y tiempos de adquisiciones cortos por disminución del tiempo de rotación del gantry e incremento en la colimación del haz secundario al incremento en el número de detectores. La frecuencia cardíaca elevada ya plasmamos, ya dijimos los protocolos de beta bloqueo en estos pacientes y un diagnóstico preciso que requiere de una adecuada selección del paciente y un adecuado entrenamiento del personal médico y técnico. Además de la preparación farmacológica que ya describimos anteriormente, es indispensable explicar al paciente las características del estudio, con el fin de evitar otros artificios generados por movimientos respiratorios o corporal durante la adquisición. El tiempo de adquisición del estudio y por ende de la duración de la apnea solicitada al paciente es de aproximadamente de 8 a 13 segundos en sistemas de 64 detectores. En los sistemas de 16 detectores, por ejemplo, la apnea suele ser mayor de 20 segundos y en estos pacientes a veces es necesario administrar oxígeno a 3 litros por minuto durante el estudio. Antes de la administración del material de contraste, se realiza también un estudio en fase simple para determinar el campo de exploración o Field of View, por sus siglas en inglés FOV, durante la fase contrastada, y también se calcula el índice de calcio. En la imagen de la derecha podemos observar cómo se delimita lo que es el límite superior del campo de exploración y el cual debe estar por 2 centímetros por arriba de la emergencia de las arterias coronarias y extenderse 2 centímetros por debajo del borde inferior del corazón. Típicamente se extiende desde el borde inferior de la carina hasta el diafragma. En la línea, esas son las líneas continuas. En la línea punteada corresponde al caso de los pacientes con puentes coronarios, en el que en el Field of View debe extenderse cranealmente hasta las clavículas con el fin de evaluar dichos puentes. También si el índice de calcio es de mayor de 1000 unidades a Gaston, no se recomienda continuar con la fase contrastada debido al alto índice de segmentos no valorables por la gran cantidad de placas calcificadas. En las angiotomografías coronarias se emplea materiales de contraste iodado no iónico intravenoso, el cual es seguido de un segundo bolo de solución salina. Esto permite disminuir la cantidad de contraste e incrementar la atenuación del contraste en la zona de interés al compactar el bolo de material de contraste y evitar la presencia de artificios
de irradiación secundaria a las altas concentraciones de material de contraste en la vena cava superior y la aurícula derecha, y que interfieran con la visualización de la coronaria derecha. Se recomienda una concentración de yodo mayor a igual a 320 miligramos sobre mililitros de medios de contraste para obtener una atenuación de entre 250 a 300 unidades Hounsfield en el área de interés. La administración exacta y precisa de material de contraste es clave para obtener un estudio adecuado con un contraste homogéneo en la totalidad del árbol coronario. En el caso de las angiotaques coronarias, la opacificación debe ser optimizada por las cavidades izquierdas y las arterias coronarias. El volumen del medio de contraste dependerá del tomógrafo, del motivo del estudio y del tamaño del corazón. Típicamente, entre mayor sea el número de detectores, la cantidad de material de contraste será menor. Y en sistemas, por ejemplo, en sistemas de 64 detectores, generalmente se ocupan entre 60 a 70 mililitros de medio de contraste seguidos de un bolo de 40 ml de solución salina. Existen 3 métodos para calcular el tiempo de retraso desde el comienzo de la administración del medio de contraste hasta el inicio de la adquisición tomográfica. Tenemos el retraso convencional, que generalmente va de 21 a 25 segundos, aunque el tiempo dependerá del número de detectores. Tenemos también la técnica de seguimiento del bolo, también llamado bolo tracking. En esta técnica se coloca el cursor en la raíz aórtica adyacente a la ostium coronario y se establece un umbral de unidades de atenuación Hounsfield, el cual, una vez alcanzado, iniciará automáticamente la adquisición. El umbral escogido depende del número de detectores del tomógrafo y el tiempo de rotación del gantry. Y por último tenemos también la prueba de bolo o test bolus. Se mide el tiempo de circulación de una pequeña cantidad de contraste, aproximadamente de 15 a 20 ml, y hasta que llegue a la raíz aórtica, y posteriormente se utiliza dicho tiempo como preestablecido durante la adquisición. Sin embargo, esto aumenta la utilización de la cantidad de material de contraste que se utiliza durante la tomografía. Para disminuir al máximo los artificios por movimiento, las imágenes son reconstruidas durante el punto del ciclo cardíaco que muestra el menor movimiento de las arterias coronarias. El patrón de movimiento de la descendente anterior y de la circunfleja siguen al corazón izquierdo, y la coronaria derecha pues muestra movilidad sincrónica con el corazón derecho. No obstante, la gran mayoría de los estudios en pacientes con frecuencia cardíaca menor de 70 latidos por minuto emplean reconstrucciones a la mitad final de la diástole, entre la fase de llenado rápido y la contracción auricular, típicamente al 60 al 70% del intervalo RR, o entre los 350 y 450 milisegundos previos a la onda R. La coronaria derecha y la circunfleja muestran mayor movimiento, por lo que en aquellos pacientes con frecuencia cardíaca mayor de 70, pueden ser necesarias más de una reconstrucción, generalmente al final de la sístole o principios de la diástole, es decir, más o menos al 40-50% del intervalo RR, para obtener un estudio de calidad diagnóstica. Dentro de las indicaciones de la angiotomografía coronaria tenemos pacientes con factores de riesgo intermedio de Framingham y síntomas atípicos, y o pruebas de estrés no diagnósticas, incapacidad para realizar pruebas de estrés, puentes coronarios, sospecha de anomalías coronarias y pacientes con síntomas o pruebas de estrés anormales quienes no acepten la realización de una angiografía coronaria selectiva. Dentro de las contraindicaciones tenemos que la mayoría de estas son contraindicaciones relativas. Tenemos pacientes con fibrilación auricular u otra arritmia que depende de la respuesta ventricular que tenga el paciente. Frecuencia cardíaca mayor de 75 latidos por minuto, depende del tipo de tomógrafo con el que se esté trabajando. Pacientes con enfermedad arterial coronaria conocida. Valorar grados de estenosis de Sten, esto también podría ser una indicación relativa.
síntomas anginosos típicos o pruebas de estrés inequívocas, o síndromes coronarios agudos con evidencia enzimática, o electrocardiográfica de compromiso miocárdico. En estos casos se plantea que la angiotomografía sería un estudio de más. El score de calcio de 1000 unidades de Agatston también es relativo porque aún se puede hacer aún teniendo las dificultades técnicas. Y dificultad respiratoria o imposibilidad de tolerar el decúbito o cooperar con el estudio. Dentro de los lineamientos de la Asociación Americana del Corazón para las indicaciones de la angiotomografía coronaria, tenemos que cuando se quiere evaluar la anatomía vascular, las variantes y las anomalías, tiene una clase 2A con un nivel de evidencia C. Para estenosis significativas en pacientes sintomáticos, una clase 2A con nivel de evidencia B. Para pacientes asintomáticos, una clase 3 con evidencia C. Y para evaluar los puentes coronarios, una clase 2B con evidencia C, y para evaluar stents, una clase 3 con evidencia C. Este algoritmo fue propuesto en un estudio publicado en la Revista Española de Cardiología, en la cual se quería valorar el papel de la angiotomografía coronaria en la clasificación precoz de los pacientes con dolor torácico agudo. Podemos observar que en aquellos pacientes que tenían alto riesgo o una enfermedad coronaria conocida, se seguía la asistencia estándar basada en las directrices, y en aquellos pacientes con riesgo muy bajo, el seguimiento ambulatorio. La utilidad era en aquellos pacientes con riesgo bajo a intermedio sin enfermedad coronaria conocida, en la cual se enviaba la angiotomografía coronaria. Con los que se obtenía un resultado normal, se realizaba la angiografía invasiva. En un resultado intermedio no diagnóstico se enviaba al paciente a pruebas de estrés, y una angiotomografía normal podía indicar el alta de estos pacientes. Espero que la información sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.